El Ministerio de Transporte y Obras Públicas avanza en el diseño de la primera autopista que tendrá nuestro país. Una vía rápida, sin intersecciones, que pasará por encima o por debajo de las rutas que la atraviesen. El proyecto implica la construcción de una carretera de 20 kilómetros de extensión que irá aproximadamente desde la interbalnearia cerca del aeropuerto de Carrasco hasta la unión de la ruta 8 y 11, pasando por las 34 y 87, pero de forma directa, sin conexiones, de acuerdo a lo que se ha anticipado. ¿Qué se busca? Descongestionar el tráfico de la ruta interbalnearia. ¿Qué impacto tendrá esta obra? ¿Con qué plazos se viene manejando esta iniciativa? Vamos a conversar con el ministro José Luis Falero. Ministro Falero, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, ¿cómo le va? Con un gusto estar con ustedes. Usted mencionó esta posibilidad en algún reportaje anterior. Ahora, hace pocos días, lo planteó con algo más de detalle cuando le tocó comparecer en el Parlamento por la discusión de la rendición de cuentas. Sí, efectivamente, todos sabemos que es un conflicto que viene incrementándose el tránsito en la interbalnearia, nadie lo duda, y que tenemos que buscar alternativas en la infraestructura vial diferentes a las tradicionales, porque sencillamente el espacio que tenemos allí en la interbalnearia, ya que tenemos áreas urbanas a ambos lados, se hace imposible pensar en alternativas tradicionales, ¿verdad? Y en ese aspecto, dentro de los estudios que se están trabajando, se está pensando en una posibilidad de generar una vía rápida, como usted bien lo dice. Hay un anteproyecto que ya hoy podríamos decir que se ha trabajado un poco más con los técnicos y que podemos pensar de que antes de fin de año ya tengamos definido un trazado, ¿verdad? Estamos analizando en este momento 2 trazados y estamos a punto de definir el más conveniente, no con una perspectiva inmediata de solución, sino también visualizando lo que es el crecimiento urbano del departamento de Canelones, y en ese aspecto estamos convencidos que vamos a tener pronto el proyecto como para poder después buscar una fórmula de financiamiento. Pero a ver si entiendo bien, la idea es sortear todo lo que es el ingreso a los balnearios y localidades del departamento de Canelones, facilitar el tránsito de quienes van directamente hacia el este, de Maldonado hacia el este. Sí, efectivamente, porque tenemos que redistribuir lo que es el tránsito de Solís hacia adelante, lo que es hacia los balnearios de Canelones, que indudablemente también pueden utilizar esta vía rápida, porque nosotros vamos a salir un poco antes de la intersección con la 11, ¿verdad? Y eso permitiría que aquellos que también vayan a Atlántida puedan utilizarla igualmente, si así lo entienden, pero hay que pensar en ese tipo de soluciones, sin duda. A ver, vamos a poner en pantalla un mapa de toda esta zona para que usted nos mencione aproximadamente entonces cómo sería el trazado. A ver, nosotros saliendo de la interbalnearia, ahí de la parte del aeropuerto, digamos, rumbo al peaje de Pando, a unos 3-4 kilómetros, encontramos allí una posibilidad de desvío que pasaría por detrás del autódromo del Pinar, ¿verdad? Y allí vemos que hay un espacio rural que no afectaría a la trama urbana y que podría ser el lugar más conveniente. Eso es lo que estamos ahora analizando. Y allí pasaríamos encima de la ruta 34 y de la 87 y haríamos una conexión directa a la ruta 8, que ya está en doble vía, y eso nos permitiría descongestionar parte del tránsito. Pero a ver, entonces, una vez que ese trazado llegara a la 8, ¿qué ocurriría? Ahí ya conectamos con la obra nueva que estamos construyendo, doble vía, ruta 8 y ruta 9, que está en plena ejecución, y eso nos llevaría a descongestionar. Los cálculos que hay es que posiblemente un 40 o un 50% podrían utilizar esta vía. O sea, la autopista en sí sería la que iría desde esa zona del aeropuerto de Carrasco hasta llegar a la 8, a la altura de la intersección con la 11, decía usted. Exacto, un poco antes de la intersección. Un par de kilómetros antes, quizás. ¿Esos son 20 kilómetros? Unos 20 kilómetros, 21 kilómetros. Hay 2 alternativas, hay una de 19 y hay otra de 22, que es la que tenemos que definir ahora.
Yo creo que la semana que viene vamos a avanzar nuevamente con los técnicos, tanto del Ministerio como de los que hoy tienen la concesión de la interbalnearia, que han trabajado también fuertemente una vez que lo anunciamos el ADM, que tenemos que buscar alternativas nuevas y surgió la posibilidad de trabajar en esto. A ver, entonces, por un lado, se lograría que en ese segmento el tráfico no tuviera interrupciones. En ese segmento la idea es que sea una especie de autopista, como hay en otros países, que no tendría interrupciones ni conexiones, sino que serían esos kilómetros absolutamente de tráfico sobre la propia vía rápida, ¿no? Ajá. Y entonces, en los casos en que se produce cruce con otras rutas, ¿cuál es la solución que están pensando? Un intercambiador por encima de las rutas. En cada uno de esos casos. Son dos rutas las que te estaríamos atravesando ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y sin conexiones, porque las conexiones se mantendrían las que cada una de esas rutas tienen, sin afectar la vía rápida. ¿Y qué velocidad estaría habilitada entonces en una autopista de esas características? Bueno, la velocidad máxima que tenemos hoy en la reglamentación es de 110, pero creo que como no hay autopista se podría revisar también el tipo de velocidad que puede ser considerada la más conveniente, ¿no? Uh-huh. ¿Una velocidad mayor entonces? Y pienso que sí, porque en otras partes cuando se innova, vamos a decir, una red vial diferente a la tradicional, se analiza desde el punto de vista geométrico de la propia ruta si permite una mayor velocidad y hasta cuándo, para que no exista riesgo de accidente. Con estas características que usted estaba definiendo, ¿hay una estimación del costo de esta obra? Sí, hay una aproximación del entorno de los 70, 80 millones de dólares, que no es definitivo, obviamente, porque hay que trabajar un poco más, pero podemos llegar a pensar de que es una obra de ese costo, que podríamos de alguna manera buscar un financiamiento entre lo que es la propia concesión del peaje, con algún tiempo más largo de concesión. Son de los temas que nos quedan resolver. Primero, definir el trazado, que tenemos hoy en dos lugares propuestos, y hay que definirlo desde el punto de vista técnico con nuestros ingenieros viales, estructurales y civiles del Ministerio, y a partir de ahí entrar ya a definir más con precisión posibles costos. ¿Y plazos? ¿Cómo lo están manejando en ese sentido? Nosotros pensamos que una obra de esta no debería llevar más de un año y poco de construcción. Habría que ver en qué momento podemos nosotros, una vez definido el proyecto, poder comenzar. Obviamente que si usted me pregunta a mí, quisiera empezar el año que viene, pero sería cuestión de definir un poquito más con precisión, y luego con gusto lo podríamos anunciar cuando ya estemos más con todos los detalles resueltos encima de la mesa, ¿no? ¿Cuántas sendas tiene de cada lado el proyecto o el anteproyecto que está manejando? O sea, son de 2 sendas de cada lado, con un New Jersey y un cantero central que permite dar seguridad. Estaba mirando los mensajes de los oyentes y me encuentro con de Juan, que dice: qué país pequeño que somos, qué escasez de inversiones. Resulta que es una gran noticia, 20 kilómetros de una especie de autopista. ¿Qué responde usted a una objeción así? Yo comparto que Uruguay se ha quedado en el tiempo en la red vial, ¿no? A mí realmente me preocupa del momento que estamos haciendo en un periodo de gobierno bastante complejo en cuanto a recursos. Estamos haciendo la inversión más grande que se recuerda en el Ministerio, y es como consecuencia que hay un retraso entre lo que es las rutas nacionales y lo que ha sido el crecimiento del parque automotor. Por eso tenemos que trabajar. Si uno mira hoy, estamos incorporando en este periodo de gobierno 640 kilómetros nuevos de rutas, ¿no? Que lo hemos hablado con usted en alguna oportunidad, y estamos incorporando doble vías donde había una sola, en caso de Ruta 5, Ruta 8, Ruta 3 hasta San José, que ya se terminó, Ruta 9 hasta Rocha. Estamos haciendo rutas nuevas como la Ruta 6 de norte a sur. Hay que pensar que el Uruguay es un país que tiene un potencial enorme de desarrollo en todo lo que tiene que ver con servicio, con logística, con transporte, con posibilidades reales de utilizar el puerto de Montevideo, los puertos que tenemos en el Uruguay como puertos de salida de la producción, no solamente de nuestro país, sino de la región. Y bueno, y si a eso le incorporamos también
la nueva aparición la reactivación del ferrocarril, nos parece que estamos dando ese paso que quizás vengamos atrasados, y puedo coincidir, pero que Uruguay lo necesita sí o sí si queremos desarrollarnos, ¿no? El oyente seguramente también alude al hecho de que llame la atención esto, ¿no? La primera autopista, sobre todo teniendo en cuenta que tendrá una extensión de 20 kilómetros. ¿Usted le adjudica realmente importancia? ¿Va a implicar un cambio en la circulación? Ya le digo, Emiliano, el cálculo que hemos hecho por los pasajes de peaje Pando nos marca, y todo el recorrido que hacen hacia el este nos marcan que aproximadamente un 40% del tránsito que va por la interbalnearia y que se dirige más hacia el este podría perfectamente utilizarlo, reducir tiempos y a su vez descongestionar el tránsito del resto de los balnearios de Canelones, que permitiría circular con una mejor movilidad. Eso es lo que nos dan los números en cuanto a la redistribución por una vía nueva de esta tipología, ¿verdad? Tengo un oyente que dice que vive en Solís y entonces pregunta, bueno, ¿a mí cómo me mejoraría el viaje? Yo creo que los que viven previo al peaje de Solís le mejoraría en el sentido de que vamos a tener menos carga sobre la interbalnearia si la redistribuimos, ¿verdad? Todos aquellos que hoy sí o sí circulan por la interbalnearia pueden optar por esta nueva ruta, que a su vez utilizaríamos mayor cantidad la nueva doble vía que estamos construyendo en la 8 y la 9, ¿no? Ahí está, pero ahí está. Y para el que vive en Solís, entonces, para el que vive de Solís para afuera, ¿cuánta diferencia? Yo creo que en kilómetros no va a haber una diferencia significativa, Emiliano, porque digo las distancias van a ser similares. Uh-huh. Lo que sí va a haber es una reducción de volumen de tránsito, lo que nos va a permitir transitar con mejor movilidad. Fíjese que hoy nosotros en la interbalnearia estamos trabajando en uniformizar todo lo que es la velocidad máxima a 75, y los cálculos que tenemos de la última temporada es que el promedio que circularon los vehículos por ese lugar no supera los 70, y no es por problema ni de radares, sino que es un problema de que la capacidad de la ruta no permite ir a mayor velocidad, y bueno, y es lo que tenemos que corregir. No es un tema de hoy, pero tenemos que en algún momento empezar a buscar alternativas diferentes, ¿no? El trazado, como usted mencionaba, está previsto en una zona rural, ¿no? Sí, ¿eso qué implica, qué tipos de desafío implica en cuanto a las autorizaciones correspondientes? Bueno, ahí lo que tenemos que hacer primero es que la construcción ya de antemano obliga a no urbanizar a ambos lados, que no nos vuelva a pasar lo mismo. Creo que los planes de ordenamiento de cada departamento perfectamente pueden hacer posible que esto no se vuelva a reiterar en el país. Y por otro lado, la no autorización para ingresar por parte del Ministerio, que no se permita que se lo empiece nuevamente a generar ingresos en ese tramo, porque sería retroceder lo que se podría avanzar, ¿no? Pero desde el punto de vista del impacto ambiental, por ejemplo, ¿ustedes tienen estudiado que no hay restricciones, que no hay inconvenientes? Bueno, en primera instancia el estudio se busca que no afecte tramos que puedan tener un impacto ambiental negativo. Igualmente, una vez que esté definido el trazado y que demos ese paso, la autorización a DINASEA es parte de la tarea que tenemos en el correr esto de acá a fin de año, ¿no? Es notable porque siguen llegando preguntas de los oyentes. A propósito de esto, de que se tenga una autopista, a propósito de que allí, en este tramo de 20 kilómetros, no haya interferencias, no haya cruces, la consulta es qué tipo de solución se implementará para que, por ejemplo, no cruce nadie, para que una persona, una bicicleta no se largue, ¿no? ¿Qué infraestructura a esos efectos se pondrá? Bueno, es simplemente generar una vía como le decía, con New Jersey Central, Guardarrey en los laterales, o sea, que no sea una ruta que sea luego perforada, ¿verdad? A ver,
No, pero por ejemplo, preguntan por muros, si habrá algún tipo de muro, que Claro. es una solución, termina siendo solución en algunos países y ciudades, ¿no? No, pero que sí, es que justamente es eso, es no perforarla significa eso. A ver, vamos a entendernos, en menor cuantía, para dar un ejemplo. Hoy tenemos 2 kilómetros y algo del viaducto de Montevideo que habilitamos el año pasado, y usted ahí dice, no puede acceder, o sea que tiene cierta similitud. ¿A qué se refiere, perdón? Tiene cierta similitud, aunque no es todo en altura, ¿verdad? Ah, el viaducto en la Rambla Portuaria. En la Rambla Portuaria, exacto. Las características constructivas apuntan a eso, a no generar accesos, y no habilitar, ni generarlos, ni construirlos, que es parte de nuestra tarea del Ministerio, ¿verdad? El diseño no lo va a permitir. Y después aparece la pregunta también de cuál es la solución ante un desperfecto mecánico. También está previsto, como en otras partes del mundo, los canteros centrales tienen cada tanta distancia la posibilidad de abrir barreras en el New Jersey central y poder ingresar, reparar y retroceder en esos cortes de cantero central que quedan previstos en la construcción misma, ¿no? Está claro que genera curiosidad. Esta posibilidad genera curiosidad, discusión también, pero sobre todo una cantidad de preguntas. ¿Qué tiene que ver esto, ministro, con los radares? ¿Se conecta de alguna manera con la discusión esa que usted mismo protagonizó hace poco más de un mes a partir de la instalación de nuevos radares en rutas? Me gustaría verlo enseguida en la segunda parte de la entrevista. Ministro, la consulta venía a propósito de esta posibilidad de construir una autopista de 20 kilómetros de extensión para alivianar a la ruta interbalnearia del tráfico de quienes no se dirigen a balnearios, localidades de Canelones, sino que van de Solís hacia el este. Y para estos últimos, además, facilitar el recorrido seguramente con mayor velocidad, con mayor fluidez. ¿Esto tiene algo que ver con sus anuncios del mes de agosto? Por ejemplo, los radares ubicados en la interbalnearia, esos se mantienen, por más que se construya esta autopista, son cosas diferentes. Sí, los radares de la interbalnearia han sufrido una modificación a la readecuación de la velocidad máxima y están trabajando en otra modificación más a la altura de San Luis para unificarlos todos a 75, cuando ahí teníamos radares a 60, 45, a 75. Estamos mejorando en realidad los controles y adecuándolo a la velocidad más adecuada, que eso es una de las medidas que hemos tomado previendo la nueva temporada y la necesidad que teníamos de mantener ese equilibrio y disminuir los siniestros de tránsito, ¿verdad? Y en esa línea venimos, a pesar de que todavía no se está cobrando ninguna multa, quiero aclarar, por parte del Ministerio, se viene monitoreando toda la ruta ahí y en otros puntos del país como consecuencia del sistema de control que hemos instrumentado en el Ministerio de las Rutas Nacionales. Bueno, a eso voy justamente. En agosto, a principios de agosto, usted anunció la puesta en marcha de un sistema de 100 radares destinados a controlar la velocidad de circulación en rutas nacionales, sobre todo en localidades donde hay riesgo, de acuerdo a los informes de la UNACEF. Al mismo tiempo señaló que se iban a retirar los radares móviles que existían hasta ese momento. ¿En qué está toda esa iniciativa? Está funcionando, estamos monitoreando. Si hoy quisiéramos aplicar la multa, ya estamos en condiciones de hacerlo, pero como también dijimos que íbamos a revisar una vez que tuviéramos el monitoreo preciso y los datos ya no estadísticos sino reales, íbamos a revisar si en algún punto teníamos que modificar las velocidades, que es lo que estamos ahora. La semana pasada recibimos el informe de nuestros técnicos y han sugerido la modificación en 7, 8 puntos en todo el país, donde se podía revisar la velocidad y modificar la señalización, y es en lo que estamos ahora. Una vez que tengamos todo ya la tranquilidad que es después del monitoreo es la velocidad adecuada, lo pondríamos en marcha, ¿no? Pero el monitoreo se está haciendo como si hoy se quisiera aplicar una multa, la tendríamos. Las infracciones las tenemos, no se están aplicando ni se van a aplicar estas, pero una vez que se ponga en marcha va a ser promocionado para que todos tengamos la precaución en esos puntos específicos. O sea, usted remarca eso, hoy no se está multando. No se está multando. Por parte de lo que es el Ministerio, no, ¿verdad? Hay algunos radares puntuales que están en algunas zonas urbanas que coinciden con rutas nacionales que son departamentales
en ese caso hay que tener precaución, porque en esos casos sí las intendencias están aplicando sanciones, no de ahora, sino de antes, ¿no? Esto que usted comentaba recién, estos ajustes que se están realizando al sistema, se vinculan con aquella reunión que le pidió el presidente de la República pocas horas después de que usted lanzara este plan. En esa ocasión le pidió que en los primeros 30 días se efectuara un análisis y además planteó aquello de que se cuidara que el sistema no se convirtiera en una fuente de recaudación. Sí, parte de ello sí, nos tuvimos acuerdo, creo que fue a los 2 o 3 días de haber hecho el anuncio, y estuvimos analizándolo con el presidente, el secretario de la Presidencia, el impacto que esto podría generar, y ahí fue donde le transmitimos que la intención nuestra era monitorear 30 días, le pareció bien al presidente, y revisar si en alguno de esos puntos se entiende oportuno modificar las velocidades que, bueno, que obviamente no las impone el ministro, ¿verdad? Tiene que tener un aval técnico para que no tengamos riesgos ni responsabilidades en caso de modificar una velocidad, y es en lo que estamos. Creo que es conveniente darnos ese tiempo de análisis para poder luego tener la tranquilidad que estamos cumpliendo con los dos objetivos, ¿verdad? Cuidarnos entre todos y tratar de adecuar la velocidad a algo razonable y con sentido común, que es lo que queremos, para que no se transforme esto en una fuente de recaudación, sino en un ordenamiento del tránsito y una disminución de los siniestros fatales, ¿no? Con el solo hecho de haber colocado las cajas de radares que las estamos colocando desde el principio de año, ya nos está marcando la estadística del primer semestre una reducción de casi un 30% de siniestros fatales menos, y eso nos hace pensar que es un camino adecuado. Las distintas medidas que está tomando el Ministerio, que no son solamente los radares, también hay rotondas, intercambiadores, terceras vías, doble vía, más iluminación en lugares críticos. Hay una serie de medidas y todas ellas van acompañando esa necesidad que tenía el país de revisar el tránsito a nuestras rutas, ¿no? ¿Cómo es esa información que dio a propósito de reducción en la siniestralidad? Nosotros sí recibimos el informe del primer semestre de UNACEB, y nos marca que en el primer semestre del año pasado, con respecto a este primer semestre de este año, hemos tenido una reducción de 35 fallecidos menos en rutas, que hace que justamente nos marca un 29,5% menos de ciudadanos que han perdido la vida en las rutas, ¿no?, como consecuencia de siniestros. ¿Y usted relaciona esa caída con obras, con puesta en marcha de sistemas del Ministerio en particular? Absolutamente sí, porque como le decía, no es solamente las cajas que ya se están viendo y que la gente muchas veces, cuando hay una buena señalización como la que hemos colocado en las rutas, toma la precaución y disminuye en esos tramos, que son apenas 800 metros, que se le pide que reduzcan la velocidad porque hay peligro, hay conflicto de cruces de peatones y de cruces peligrosos, y eso ayuda y está ayudando. Además de las rotondas en todo el país, ¿verdad? Llevamos construida casi 80 rotondas, como alrededor de 12 intercambiadores. Ahora, antes de fin de año, vamos a estar inaugurando el intercambiador de Parque del Plata, que nos va a permitir dos cosas. Una, eliminar el semáforo, intercambiadora del nivel, ¿verdad? Eso va a eliminar el semáforo y va a quitar el radar móvil, que es el único que queda ahí en este momento que estamos en obra, y entendemos que eso va a ayudar a mejorar la movilidad y también a reducir los riesgos, ¿no? Cuando usted lanzó este plan, se produjo una gran controversia, una polvareda, sobre todo en filas de su propio partido, ¿no? Recibió una cantidad de cuestionamientos, también en Cabildo Abierto. ¿Cómo quedó esa discusión interna en el oficialismo? Bien, porque ahí se planteó la necesidad de revisar la ley de tránsito en cuanto hace a las sanciones previstas en la propia ley, y yo, como cuando comparecí al Parlamento, le dije que no tenía ningún problema en que la revisaran, y que si tenían que disminuir los montos de multa, yo iba a acatar lo que el Parlamento me dijera, que eso no iba a contrapelo de lo que es la colocación de dispositivos de velocidad, ¿verdad? Y en ese aspecto creo que le dimos tranquilidad a los parlamentarios y están trabajando en ello. Un tope de 10 unidades reajustables para las multas. No sé en cuánto va a terminar, sinceramente. Se hablaba de eso, por lo menos en la información que circuló en estos días, un artículo en la rendición de cuentas que fijara un tope de 10 URs, o sea, unos
16.000 pesos para las multas que se pudieran cobrar en todo el país por exceso de velocidad. Por eso le digo, están en discusión en el Parlamento. Cuando se instrumente y se apruebe la rendición, nosotros vamos a cumplir con lo que allí acuerden los parlamentarios en rutas nacionales, ¿verdad? Yo estoy hablando de rutas nacionales. Sí, ahora le pregunto algo sobre rutas departamentales, pero había una discusión sobre esto también, porque había quienes sostenían las multas tienen que ser severas para que produzcan efecto, y estaban los otros que decían, bueno, pero si se ponen los montos que hoy existen, en definitiva lo que se busca es recaudar, entonces ¿cómo se lauda ese debate? Yo digo, ni que la multa sea que no duela, ni que tampoco sea excesiva. Yo creo que a los montos que se están hablando, quizás hasta puedo llegar a compartirlos sin problema alguno, haciéndolo gradual, ¿verdad? De que aquellos que excedan en forma desmedida la velocidad permitida tengan un valor mayor, y que aquellos que exceden por poca cantidad la velocidad tengan algo menor, que me parece que es de justicia absoluta, y que, digo, me voy a adaptar a ello. No es un tema que yo lo tenga que definir. Para eso está la Reglamentación Nacional de Tránsito, las sanciones, la ley prevista para eso, y si hay modificaciones, vamos arriba. Lo que no me parece correcto es que, también lo digo, ¿no? Para mí no podemos imponer desde el gobierno nacional las condiciones que deben de tener las intendencias dentro de su autonomía, criterios diferentes, porque además son realidades diferentes. Una cosa es la trama urbana, otra cosa es la jurisdicción nacional, ¿no? A ver, cuando salió la noticia esta de que en el oficialismo y en rendición de cuentas se estaba manejando esta posibilidad de fijar un tope a las multas por exceso de velocidad, el parlamentario que hizo los comentarios en la prensa, Rodrigo Blas, señalaba que la prioridad debería ser la instalación de radares pedagógicos antes que los radares destinados a penalizar. Y ustedes hablaron de eso, ¿se habló con usted de esta posibilidad? Sí, ellos lo que nos plantearon fue la posibilidad de incorporar algún radar pedagógico previo a donde están los radares sancionatorios. Y no lo veo nada mal, ¿verdad? Lo único que no tengo hoy previsto es la adquisición de tantos radares pedagógicos. Yo los radares pedagógicos en realidad estoy trabajando para poder incorporarlos en rutas nacionales donde tenemos en algunos casos escuelas sobre rutas que creo firmemente que deberían de ser pedagógicos y que puedan ser apagados cuando no hay actividad en la escuela. Es ahí donde estamos trabajando ahora, porque no es lógico que tengamos una velocidad reducida todo el horario de las 24 horas en una escuela, que el cruce escolar se da puntualmente. Y la idea es que, bueno, generalmente las maestras sacan un cartel de espacio escuela, las rutas, cuando van a cruzar los chicos, y creo que sería más conveniente colocar allí un radar pedagógico en el momento del cruce de escuela y no tener que correr el riesgo de que las maestras tengan que sacar una cartelería ni los auxiliares de servicio. Recordemos que el radar pedagógico es ese que mide la velocidad del automóvil, ¿no? Le avisa de cuál es la velocidad a la que está circulando, al mismo tiempo que le informa cuál es el máximo, ¿no? al cual va a estar llegando. O sea, lo lleva a que reduzca la velocidad, y cuando la reduce lo apremia, entre comillas, ¿no? Le agradece que lo haga. Exacto. Yo creo que es complementario y perfectamente podemos trabajar en esa línea también, pero todos sabemos que en el Uruguay, cuando tenemos un radar pedagógico es una buena advertencia, pero también si no tiene algo sancionatorio, también sabemos que un tiempito más nadie le da bolilla, digamos, al radar pedagógico. Entonces tiene que ser algo complementario y no uno sustituyendo al otro, ¿verdad? ¿Y se va a trabajar en esa dirección, dice usted? Sí, nosotros estamos trabajando con el pedagógico fundamentalmente, como le decía, en esos lugares donde el riesgo no es durante todo el día. Digamos, instalar un sistema de radares inteligente, entre comillas. Es un radar dinámico donde se pueda instrumentar a través del propio centro de control de monitoreo del Ministerio, y que las maestras nos directamente puedan acceder a fijar un horario donde hay actividad escolar, que no es solamente el horario escolar, sino que muchas veces hay alguna actividad de reunión de padres o de actividades benéficas. Fíjense que tenemos en el país casi 380 escuelas
que están sobre rutas nacionales que obviamente no podemos frenar durante las 24 horas ni poner radares en todos los lugares, ¿no? ¿Y en los otros lugares, en estos que reclamaba el senador Blas? Lo que nos manifestaba el senador Blas era que en estos radares que están colocados de sancionatorios, previamente hubiera un radar pedagógico. Eso, bueno, nos trajimos esa iniciativa y quizás se pueda instrumentar en algún lugar. Lo que hay que hacer es una compra importante de radares pedagógicos, que no lo tengo previsto ahora a corto plazo, ¿no? Y para terminar, porque sé que se le termina el tiempo, usted aludía recién a las diferentes jurisdicciones, ¿no? Por un lado están estos radares del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en rutas nacionales, por otro lado están los que colocan eventualmente intendencias en rutas departamentales. En esta materia, en este otro ámbito, ayer hubo una resolución del Congreso de Intendentes que aprobó un tope a las multas por exceso de velocidad, justamente en el orden de 10 unidades reajustables. ¿Cómo ve esta otra decisión? Bueno, es buena. Yo lo veo con buenos ojos que las intendencias hayan acordado una unificación de multa, ¿verdad? Porque en un país tan chico tener 19 criterios diferentes sancionatorios, me parece que ya era tiempo de que se ordenara eso, y lo veo muy bien. Y eso específicamente está vinculado a lo que son tramos urbanos, ¿verdad? No de jurisdicción nacional. Y bueno, lo saludo y acompaño ese acuerdo que me parece que hace muchos años se estaba reclamando, ¿no? Pero a partir de ahí nosotros en la parte de jurisdicción nacional nos vamos a regir por lo que se defina finalmente en la rendición de cuentas en base a los criterios de velocidad y de montos por exceso. Pero por lo visto esa referencia de 10 unidades reajustables se estaría quedando en todo sentido. Bueno, yo no sé finalmente qué va a terminar el Parlamento. El Parlamento en un principio, cuando yo estuve en diputado, se hablaba de 5 unidades reajustables. Luego creo que se reflexionó y se entendió que quizás podría ser 5 la mínima, 10 la máxima. No sé en qué va a terminar, sinceramente, y no he querido interferir en lo parlamentario porque entiendo que yo debo cumplir lo que me marque la ley, y cuando lo definan, así aplicaremos, ¿no? José Luis Falero, ministro de Transporte y Obras Públicas, le agradezco su participación esta mañana hoy en Perspectiva. No, gracias a ustedes, un saludo a la audiencia y como siempre la orden.